Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos a continuar la aplicación CRUD que empezamos en el vídeo anterior, pero antes de seguir vamos a repasar y vamos a ver qué es lo que tenemos. Creamos la clase interfaz CRUD que, como su nombre indica, se encarga de crear nuestra interfaz. Cuando ejecutamos, vemos en nuestra ventana que tenemos un componente de tipo JTable en la parte central y 3 botones en la parte inferior que nos permitirán agregar, actualizar y borrar registros en nuestra base de datos. Actualmente tenemos un registro en este JTable, pero lo pusimos a mano. No está conectado actualmente a ninguna base de datos. Eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a conectar con la base de datos y hacer que en el momento en el que ejecutemos la aplicación salgan los registros que tengamos actualmente en ella. Para eso vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero es tener una base de datos con registros. Yo me he tomado la molestia fuera de cámara de ir añadiendo registros a esta base de datos. He ido añadiendo los juegos que me he pasado últimamente, la plataforma donde lo hice, lo que me duraron y si es recomendable o no. Así que cuando conectemos la aplicación con la base de datos ya tendremos algunos registros para mostrar. ¿Y cómo quiero conectar con la base de datos? Pues yo quiero crear una clase nueva en nuestro paquete que gracias a métodos estáticos nos permitirán mostrar datos en nuestra tabla y agregar, actualizar y borrar registros en nuestra base de datos. Así que me voy a crear ya una nueva clase que podemos llamar pues conectividad CRUD, por ejemplo. No tendrá método main y ahora nos queda un paso importante. Cuando queramos conectar una aplicación Java con una base de datos, vamos a tener que utilizar un archivo jar externo, que es el conector con la base de datos. Es una clase externa que está preparada para conectar con diferentes bases de datos. Como mi base de datos es MySQL, tendré que usar el conector MySQL. ¿Cómo consigo eso? Creo que en este proyecto no me va a hacer falta ya. ¿Por qué? Porque ya hicimos un ejercicio de conectividad, que es el ejercicio número 30. Así que aquí en Reference Libraries, o en librerías de referencia, ya debería tener el conector. Correcto. MySQL Connector, la versión 8.0.33. Pero por si venís de nuevas o no tenéis ganas de ir al ejercicio 30, os recuerdo cómo se añade un jar externo o una librería externa. Le damos al botón derecho en nuestro proyecto. Nos vamos a Propiedades y en Java Build Path, dentro de la pestaña Librería, podremos ver aquellas que tengamos agregadas. Si no tenemos ninguna, pues en el botón Agregar jar externo, dándole ahí podréis buscar en vuestro PC dónde está el jar y lo agregaríais al proyecto. Después le dais a Apply and Close y listo. Voy a poner el link oficial de descarga de este conector MySQL en la descripción del vídeo, así que si bajáis ahí abajo lo veréis. Si por algún casual no encuentro el conector oficial, lo meteré en mi Drive y pondré un link de descarga de mi Drive. Una vez que tengamos el conector dentro de nuestro proyecto, estamos listos para comenzar. Pero esta vez sí me he acordado, pero no lo he hecho hasta ahora, porque necesitaba hacer cosas en el Project Explorer, voy a minimizar esto y quitar esta pestañita. Así ganamos espacio para el código. Incluso en principio puedo hacerlo un poquito más grande. Vamos a comenzar esta clase, pues como todas, escribiendo los atributos. Necesitamos crear dos atributos diferentes. Como siempre van a ser privados, private, pero como he dicho yo quiero que toda esta clase sea estática. Todos los métodos serán estáticos, así que los atributos también quiero que sean estáticos. El primero, ¿de qué tipo quiero que sea? Pues para conectar con una base de datos vamos a necesitar siempre un objeto de tipo connection. Y lo podemos llamar como queráis, pues de mi conexión, punto y coma. Ahora tenemos que importar esta clase que pertenece al paquete java.sql. Después, el otro atributo que yo quiero crear aquí será igual, private static, es de tipo statement. Y de nombre, pues le voy a poner mi st de mi statement, punto y coma. También pertenece al paquete java.sql, así que vamos a importar el paquete al completo y me ahorro líneas de importación. El objeto conexión, como su nombre indica, nos permitirá conectar con una base de datos y el objeto statement es el que nos permitirá ejecutar comandos SQL en nuestra base de datos. Por cierto, ¿hace falta saber SQL para hacer una aplicación CRUD? Pues un poco sí, la verdad. Yo voy a utilizar los comandos más simples posibles, pero si luego queréis vosotros que vuestra aplicación haga algo más elaborado,
entonces deberéis saber algo más de SQL. De todas formas, las frases que voy a utilizar aquí las voy a ir explicando. Y como he dicho, no voy a usar ningún comando muy rebuscado. Ya tengo los dos atributos que necesito para que funcione esta clase. Ahora vamos a ir creando los diferentes métodos. Esta clase no va a tener constructor. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo sea estático. No vamos a crear nunca objetos de esta clase. Así que vamos a crear el primer método, public static void, y se va a llamar conectar. Abro la llave y la cierro. Aquí dentro lo único que vamos a hacer es iniciar estos dos objetos. Empezamos por la conexión, pues mi con, y esto no se inicia de la manera corriente, no podemos poner new connection, punto y coma y listo. Porque, como veis, no se puede iniciar, nos marca un error. ¿Cómo se inicia una conexión? Pues tenemos que usar un método estático de una clase que se llama driver_manager y el método se llama getConnection, o sea, obtener la conexión. Nosotros vamos a usar el tercero, el que nos pide 3 parámetros de tipo string, que ya aquí nos indican que son cada uno. El primero es la URL de conexión a nuestra base de datos, el segundo es el usuario que vamos a utilizar y el tercero la contraseña de ese usuario. Vamos a empezar por el primero. Aquí, dependiendo de la base de datos que utilices, vas a tener que escribir una URL diferente. No es lo mismo si quieres conectar MySQL que MariaDB o Access. Cada una tiene su línea exacta que debes escribir. Eso sí que en el ejercicio 30 puse una pequeña tabla con diferentes tipos de base de datos y su línea de conexión. Eso sí que tardé un ratillo en recopilarlo, así que si lo necesitáis, id al ejercicio 30 y lo veis. Yo voy a escribir la de MySQL. Lo primero que tengo que escribir son las siglas JDBC, que si no recuerdo mal significa Java Database Connectivity o Connection. Ahora, 2 puntos y MySQL. Otra vez, 2 puntos, // y la dirección a mi base de datos. Mi base de datos es local, la uso para pruebas o para, por ejemplo, estos ejercicios de YouTube. No está conectada a internet, así que localhost y el puerto 3306. Por último, me faltaría el nombre de la base de datos, que se llama ejercicios YouTube. Voy a poner esto en diferentes líneas y así nos cabe, y así lo vemos, mejor dicho. Lo traigo para acá y continúo. Segundo parámetro, el usuario. Pues yo he llamado a mi usuario prueba rápida. Y la contraseña en mi caso es ninguna. Aquí va un punto y coma y listo. Si vuestro usuario tiene contraseña, debéis escribirla aquí. Ya tenemos la línea de conexión a MySQL, usuario y contraseña. ¿Por qué nos marca un error? Porque las conexiones con base de datos son susceptibles a excepciones, así que eso debemos controlarlo. Vamos a rodearlo con un try y con un catch. Ahora ha desaparecido el error. Lo siguiente que tenemos que iniciar es el statement, así que mi st y nos vuelve a pasar como antes. Esto no se inicia de esta manera, statement, punto y coma. Nos da error. Y si dejamos el ratón nos dice que no se puede iniciar. No es que nos falte un parámetro ni nada por el estilo. Así que, ¿cómo iniciamos esto? En las aplicaciones de base de datos todo va en orden. Primero tenemos que tener una conexión y con esa conexión podemos crear un statement. Utilizando nuestro objeto conexión, myCon, podemos usar el método createStatement que nos crea un statement. Ya hemos iniciado aquí dentro el statement que necesitamos. Con esto hemos terminado nuestro primer método, el método conectar. Ahora vamos a hacer el método desconectar. ¿Por qué? Porque es muy importante que las aplicaciones que hagamos con conexiones a bases de datos siempre cerremos esa conexión cuando terminemos la ejecución o cuando terminemos de usar el método requerido. Por lo que vamos a crear otro método, public static void desconectar, ya ves, bajo para abajo, y lo único que tenemos que hacer es utilizar los objetos que tenemos abiertos para cerrarlos. ¿Pero en qué orden? En el contrario al que hemos conectado. Primero tendremos que cerrar el statement y por último la conexión. Pues, ¿cómo se cierran? Mi st.close
Por supuesto, también habrá que rodearlo con un try y con un catch. Después de cerrar el statement, cerramos la conexión. Igual, micon.close. Ya tenemos listos los métodos de conectar y desconectar. Ahora vamos a ir con el primer método. ¿Cuál es el primero que quiero hacer? Vamos a hacer en este vídeo el método en el que cuando ejecutemos la aplicación, conecte con la base de datos, obtenga todos los registros que ella tiene y nos lo muestre en nuestra tabla, directamente, sin tener que darle a ningún botón. Vamos a ello. Public static void, lo podemos llamar mostrar datos. Por ejemplo, abro llaves y las cierro. Me vengo para abajo y empezamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para trabajar con una base de datos? Conectar con ella. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usar el método que acabamos de crear, conectar, punto y coma. Cuando llamemos a este método, lo primero que hace es conectar, o al menos intentarlo. Si causase algún error, entraría en el catch. Por cierto, los catch normalmente hay que elaborarlos. Hay que decir qué sucede si nuestra aplicación entra en uno, si falla. Ahora mismo lo tenemos en modo estándar, que simplemente nos dirá aquí abajo qué excepción se ha causado y ya pues nosotros intentamos solucionarlo. Pero un buen programa deberá ya tener implementada una solución que no sea simplemente mostrar el error por consola. Vale, me vengo aquí abajo de nuevo. Después de conectar, vamos a empezar a trabajar con esa base de datos. Aquí vamos a utilizar un nuevo objeto, un objeto de tipo resultSet. ¿Para qué nos sirve esta clase? En un objeto de esta clase se va a guardar una tabla invisible con todos los registros que tenemos o que nos devolverá una consulta SQL. Cuando yo le pida a la base de datos, por ejemplo, muéstrame todos los videojuegos que me haya pasado en PC, dentro de este resultSet se guardará la consulta en forma de tabla, pero como he dicho es invisible, ¿vale? No se va a ver. No podemos mostrar directamente este resultSet en algún lado. Vamos a tener que trabajar con los datos y ya los pondremos nosotros donde queramos. En nuestro caso puede ser en el JTable. ¿Cómo vamos a llamarla? Pues mi RS de mi resultSet. Y tenemos que iniciarlo. Una vez más, estamos trabajando con bases de datos y todas estas clases nuevas tienen su propia forma de trabajar. Hay que cambiar un poco el chip y aprenderlas. Como he dicho antes, es una cadena. Primero conectamos, luego creamos el statement gracias a la conexión y ahora podemos crear el resultSet gracias al statement. Pues mi st.executeQuery, ejecutar consulta, que como veis nos devolverá un resultSet. Aquí en el string, por cierto voy a poner el punto y coma, debemos escribir la consulta SQL. Voy a escribirla y ahora la explico un poco, pero tampoco os voy a obligar a aprender SQL ahora. Una muy básica. Select asterisco from videojuegos acabados y podemos dejarlo incluso así. Ya luego veo si añado algo más. Esto es lo más básico que podemos poner. Significa seleccióname, el asterisco es todo y from desde videojuegos acabados, que como podéis ver aquí es como se llama mi tabla, videojuegos acabados. Al final lo que pasa aquí también cuando lo voy a examinar es que internamente ha hecho esta búsqueda y me está mostrando lo que me ha devuelto. Pues cuando hagamos esta búsqueda en nuestro programa, nuestra aplicación, nos devolverá en el resultSet esto. Esto estará almacenado en resultSet, solo que en principio no vamos a verlo. Por cierto, aquí lo pone en comillas, pero no es necesario. Me vuelvo aquí y vamos a solucionar esto, que ya sabréis por qué es. Tenemos que rodearlo con un try y con un catch. Todo lo que sea con base de datos podrá causar excepciones. Porque, por ejemplo, si aquí te equivocas en una letra, te va a decir, excepción, esa tabla no existe. Por eso tenemos que controlarlo. Vale, pues ya tenemos aquí todos nuestros registros. Ahora debemos añadirlo de alguna manera a nuestro JTable. ¿Cómo añadíamos un registro nuevo, una línea nueva al JTable? Pues aquí abajo hicimos una prueba. Creamos un array de objetos que tenía 4 datos correspondiente a las 4 columnas, el nombre, la plataforma, la duración y si es recomendable o no. Después, con addRow se añadía al modelo tabla. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues en principio, crear un array de objetos
y luego añadirlo al modelo tabla. ¿Cómo? En nuestro método mostrar datos vamos a decir que debe recibir un default model table, así era o al revés. Nunca estoy seguro si es table model, creo que es al revés, ¿no? Table model y aquí vamos a llamarlo modelo tabla. Importamos la clase Java Swing Table y era así, ¿vale? No sé por qué siempre lo escribo al revés, pero bueno. Vale, aquí ya tenemos el modelo tabla, pues ya podremos ir añadiendo. Pasa una cosa, yo no sé si este result set me va a devolver 0, 5 o 5000 resultados. ¿Cómo vamos a poder recorrerlo? Pues necesitamos un bucle indeterminado, porque como digo, no sabemos cuánto nos va a devolver, si es que nos va a devolver algo. Así que con un bucle while podemos recorrer ese result set. ¿Cómo se recorre uno? Utilizando el método next. Este método internamente, un momento que abra las llaves, lo que hace es que, bueno, vamos a imaginarnos aquí con un dibujito. Hemos hecho la búsqueda y con un poco de imaginación, digamos que lo que nos ha devuelto es una fila, así, con muchas líneas. En el momento justo en el que nos devuelve el result set, hay un puntero imaginario que está aquí. Y el puntero siempre está mirando hacia atrás. En principio, aunque haya encontrado 1000 resultados, no está viendo ni siquiera el primero. No podemos acceder a los datos del primero. Pero, si utilizamos el método next, este puntero pega un salto, imaginario, ya lo sabéis, y se coloca aquí. De nuevo, mirando hacia atrás. Ahora, ya podemos acceder a los datos de este registro, de este resultado. Trabajamos con ellos, los obtenemos y los guardamos donde queramos. Después utilizamos el método next otra vez y se viene aquí. Pondríamos otra vez el puntero mirando hacia atrás. Volvemos a trabajar con este registro. Llegará un momento que utilizando el método next llegue aquí, que será el último, y si volvemos a utilizar el método next, lo intentará, como no encuentra nada, nos devolverá un false y se acabará la búsqueda de resultados. Se acabará nuestro result set. ¿Por qué digo que nos devuelve un false? Porque si dejamos el ratón aquí podemos ver que este método siempre nos devuelve un boolean. Si es true es que ha encontrado un resultado. Si es false es que ya ha llegado al final o es que no había ninguno desde un principio. Espero que con este pequeño esquemita os haya quedado claro. Al principio no está mirando nada. Cuando utilicemos por primera vez next, aquí dentro del bucle while, ya estará viendo, ya podremos acceder a los datos de nuestro primer resultado, de nuestro primer registro en el result set. Cuando terminemos de hacer lo que tengamos que hacer aquí dentro, volverá a ser next y volveremos a trabajar una y otra vez hasta que ya no encuentre más resultados. Aquí dentro, pues lo mismo que aquí. Vamos a crear un array de objetos y luego lo añadiremos al modelo tabla. Incluso voy a copiármelo, lo voy a poner aquí y vamos a cambiar estos datos. Necesitamos añadir a este array 4 datos. ¿Pero cuáles? Porque no vamos a escribirlo a mano, es imposible. Debemos guardar en este array 4 datos, el nombre, plataforma, duración y si es recomendable, ¿vale? ¿Cómo accedemos a los datos que ha encontrado el result set? Nuestro objeto result set tiene diferentes métodos para ello. El primero, pues mi rs.get, y si escribimos solo get y nos vamos hacia abajo, vemos que tenemos un montón. Podemos decir qué datos vamos a recibir. El primero, que es el nombre, yo sé que es un string, pues getString. Con esto vamos a guardar en la posición 1 de nuestro array un string. Nos pide un parámetro, el índice en la columna de nuestro result set. Aquí tenemos una pequeña diferencia o un pequeño problema con el que podemos encontrarnos. No es un problema, realmente, pero es algo que hay que mentalizarse. Estamos acostumbrados en la programación a que los índices empiecen desde 0, pero en los result set no, empiezan desde 1. Así que el primero es un 1. ¿Por qué? Pues no lo sé, el que lo hizo lo sabrá. Ahora vamos con el segundo parámetro, que también es un string. Pues lo copio y cambio el 1 por un 2. El tercero ya no es un string, es un int. Pues mi rs.getInt, columna 3.
Y el último es un booleano, así que mi rs.getBoolean y el índice de la columna 4. ¿Qué estamos haciendo aquí? En el result set se ha guardado, como he dicho, una tabla. Una tabla que no podemos ver, pero sí podemos acceder a sus resultados. Esa tabla internamente en la columna 1 ha guardado esto. En el índice 2 esto, en el 3 la duración y en el cuarto si es recomendable o no. Que aquí se guarda como un 1 o un 0, ya que 1 es verdadero y 0 es falso. En el momento en el que yo estoy, vamos a ponerlo así, a ver si se puede ver así un poquito, cuando yo escribo mi rs.getString1, lo que estoy pidiendo es este dato. En el 2 este, el 3 este y el 4 este, como he dicho antes. Después, cuando utilice el método next, pasa a la siguiente línea y en getString1 lo que me devuelve ya es esto. Después, en la siguiente vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, así hasta que llegue al final. Agrando de nuevo esto, aunque sea así un poco, y me vuelvo al código. Ya tenemos el array listo, así que lo único que nos falta es meterlo en el modelo. Pues usando el modelo tabla, el método addRow, que es añadir fila, nos pedía un array, que ya lo tenemos listo. Con esto ya hemos añadido todos los resultados de nuestra búsqueda a nuestro JTable. Solo nos faltaría, una vez que hayamos terminado de hacer lo que tiene que hacer este método, desconectar. Así que aquí dentro, aquí, llamamos al método desconectar. Punto y coma. Vamos a guardar y nos quedaría hacer una llamada a ese método desde nuestra interfaz en algún momento. Cuando estemos preparando la tabla, por ejemplo. Bueno, esto ya lo vamos a borrar. Yo ya no quiero tener ese registro de mentira. Si le doy al play ahora no se verá nada. Correcto. Lo que tenemos que hacer es llamar en algún momento al método mostrar datos. Me voy a copiar el nombre de la clase. Ya que es un método estático, necesitamos llamar a la propia clase. Y aquí podemos llamarlo, pues aquí dentro, por ejemplo, conectividad CRUD.mostrar datos. Y le pasamos nuestro modelo de tabla, nuestro default table model. Ahora sí, si le doy al play, tenemos en nuestra aplicación todos los registros que tengo en mi base de datos. Si lo acerco aquí, podemos ir comparándolo. El primero es el Slice of P, el segundo Subnautica, así hasta Slade Spire. Ya hemos conectado nuestra aplicación con una base de datos. Ahora ya no son registros falsos que he escrito yo en mi código. Por ejemplo, si cierro y voy a añadir algo aquí nuevo, me voy a inventar un nombre, por ejemplo, así, un número. ¿Y es recomendable? Sí. Si le doy a continuar, se ha añadido. Vengo a examinar y lo veo aquí, que tengo el juego ASD. Pues si ejecuto de nuevo, aquí nos sale el juego ASD. Ya hemos conseguido un paso muy importante en nuestra aplicación. Nos faltaría darle funcionalidad a los 3 botones, pero eso lo vamos a dejar para una siguiente parte. Así vamos separando cada cosa en un vídeo. ¿Y vosotros qué? ¿Me hicisteis caso en el vídeo anterior y lo intentasteis? Si es así y queréis mostrarme el código, por mí encantado. Ya sabéis. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribirme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!